Esta es una producción de Grupo Fórmula. 8 de la mañana con 10 minutos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de este martes 12 de octubre. Ya no sé si decir ¿cómo se llama? El Día de la Raza, etcétera. Mejor digo, arriba el Cruz Azul, Aldo, ¿no? Vale más para que no te pongas en pleito con ninguno de las dos posturas que hay sobre el fenómeno. Pero mira, de hecho, en la encuesta de México Elige tocamos el tema de Cristóbal Colón, ahora de la conquista. Ahora le entramos. Y la mitad de los mexicanos dice, pues es que la verdad, mira, exactamente igual. Pues fue ni bueno ni malo. O sea, ponemos pues, la de Colón, ahora lo vamos a ver, ¿no? En la parte final, pero se pone la de Colón o se quita la de Colón en la glorieta de Colón. Sí, exactamente. Exactamente. Intramuscular, como decían hace varios años, ¿no? Director de México Elige, Aldo Campuzano, bienvenido. Encantado, Manuel. Oye, pues que después de todas las informaciones que aquí damos todos los días, que uno pareciera que tienen un efecto, porque normalmente uno pensaría que las decisiones que toman los gobernantes tienen un efecto. Me da la impresión de que los medios observamos algo sobre lo que el presidente hace en concreto, en cuanto a popularidad, aceptación, y lo que la gente está percibiendo de él. Es una fortaleza que se viene pues manifestando, ¿no? Si tomamos nada más los últimos 3 meses, si tú quieres, agosto, el presidente tiene una aprobación del 58%, septiembre 60.6% y sigue subiendo 62.6%. ¿Por qué? Bueno, mira la verdad de las cosas, hay una frase por ahí, les voy a deber el autor, pero hay una frase que dice, los hechos son los hechos y la percepción es la realidad. Okay. Es decir, sí sirve lo que dicen los medios de comunicación, pues obviamente que sirve, y obviamente llega a la sociedad y obviamente cambia la percepción que uno puede tener sobre el gobierno del presidente o sobre cualquier tema. ¿Qué estamos viendo en el caso de México? Porque a pesar, como dices tú, de todas estas noticias que vemos de inseguridad, del tema económico, ahora el tema energético, los gaseros del día de ayer, en fin, lo que vemos es que todas esas notas, toda esa información le está impactando, pero a un segmento de la población. O sea, el presidente nos acostumbró desde que llegó a su gobierno, es más, desde antes, desde su campaña, nos acostumbró a un tipo de comunicación que polariza, que divide entre buenos y malos, siempre entre fifís y chairos. Siempre todo. Eso es lo que estamos viviendo en el país. O sea, una división real, incluso en los temas informativos, porque toda esta información que vemos de la reforma energética, oye, y cómo eso pone en peligro, según los comentarios de la oposición, pone en peligro el TEMEC, pone en peligro las inversiones, la economía, una inflación que hacía mucho tiempo no veíamos. Pero toda esa información pues, la ve un 35% de la población que se entera y que le preocupa lo que se comenta ahí. Pero tenemos un 60% de la población que dice, pues a mí que suceda esto de la reforma energética, a mí no me va a afectar, aunque eventualmente les afecte. Entonces, el presidente le ha hablado y le sigue hablando y le seguirá hablando porque le ha dado resultados, o sea, después de la mitad de su sexenio, estar en un 63% de aprobación, para redondearlo, pues claro que le ha funcionado al presidente. Entonces, eso es lo que estamos viendo en México, una polarización incluso en los temas informativos. O sea, los beneficios del presidente de polarizar todo. Sí, por supuesto. A ver, si el presidente hoy nos dice, y es bastante hábil y bastante bueno en comunicación el presidente, sobre la reforma energética, el presidente nos dice, la energía era tuya y te la quitaron, te la vamos a regresar. No importa el apagón de Tamaulipas, no importa el apagón de Yucatán, entonces, no importa que haya sido además responsabilidad de ellos. Pues no, porque era de nosotros, era de los mexicanos y nos la quitaron. Entonces, ¿cómo combatimos ese tipo de argumentos? Se tiene que encontrar del lado de la oposición un argumento de esa misma naturaleza, de esa misma línea. O sea, si queremos combatir la energía era tuya y te la quitaron, pero se quiere combatir con cifras y ahora el costo del gigawatt va a ser 45% más caro.
nunca vamos a lograr tener el mismo efecto del presidente, porque el presidente está hablando con la emoción, está hablando con el pensamiento del mexicano y no necesariamente con las cifras y los datos duros. Ahora, lo dices con claridad. A ver, el principal problema de las familias mexicanas es la economía, ¿no? Que eso uno supondría que tiene ahí algún factor de preocupación, pero usted, a la par, Aldo, ya se libró la pandemia. Ahora sí que haya sido como haya sido, ya se libró la pandemia, ¿no? Vamos a otra etapa, ¿no? Pero pues el 46% piensa de las familias mexicanas que su principal problema es la economía. Sí, y que es un dato que ha estado bastante estable a lo largo de todo el sexenio, incluso desde antes de la llegada de la administración del presidente López Obrador. El tema económico siempre es prácticamente, por definición, pudiéramos decir, el principal problema de las familias mexicanas. Sin embargo, cuando preguntamos, oye, pero ¿cuál crisis te empieza a preocupar más? ¿Te empieza a preocupar más la crisis económica o la crisis de inseguridad o la de salud? Y la gente empieza a decir, híjole, yo creo que el tema de seguridad me empieza a preocupar un poco más. Y cuando preguntamos cuál es el principal problema del país, el tema de seguridad ya de nueva cuenta es el primer lugar. Entonces, vemos quizá que el tema económico por el asunto de pandemia, la gente pudiera... Está rezagadísimo, ¿no? Mira, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora en pantalla es el principal problema del país: 36% de la seguridad, 31% de la corrupción, 16% la economía. Se va al tercer sitio. Sí, totalmente. Y ese 31% de corrupción está básicamente alimentado por los seguidores del presidente López Obrador. Es decir, siguen siendo aquellos simpatizantes de Morena que dicen todavía la corrupción es el principal problema del país, tenemos que atacarla, por eso la reforma, por eso todas las acciones del presidente. No que ellos sean corruptos, sino que es un objetivo de gobierno, destruirla, ¿no? Entonces, todo pareciera indicar que si la tendencia de estos últimos 3-4 meses se mantiene, vamos a estar hablando de dos temas los siguientes meses en este cierre de año, que sería corrupción para los simpatizantes de Morena y seguridad para el resto de los ciudadanos. Bueno, y en consecuencia, pues también podemos ver que la revocación de mandato, pues le sigue favoreciendo, que se quede 64%, ya se va ampliando, ¿no? Sí, es prácticamente un 2-1, 64 contra 33%. Ahora, pareciera una diferencia abismal donde no hay nada que hacer, pero el presidente ha estado en 3 momentos, durante todo su sexenio ha tenido 3 momentos críticos en la revocación de mandato. La más reciente es en el mes de mayo durante las campañas, donde pues, teníamos prácticamente un 49, 47, una cosa así, prácticamente un empate técnico. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay comunicación de parte de la oposición, que cuando hay campaña a favor o en contra de algo, en este caso a favor o en contra del presidente y de Morena, la oposición tiende a crecer de manera importante. Entonces... O sea, la oposición tiene espacio, que no lo ocupe su problema. Es otra cosa, totalmente. Y bueno, antes de ir a pausa, también ver esto, votaría por el presidente López Obrador para repetir, ¿no? Esto es como la hipótesis también que creo que simplemente lo acoraza más en su apoyo. ¿Votaría por López Obrador para presidente en el 2024? Sí, 55%, holgadito. Sí, ¿no? Que es básicamente la base dura que hoy tiene el presidente, que ronda los 45, 50 puntos de la población. Bueno, hay muchos otros temas, nuevos gobernadores que ya también vienen evaluados, y ahí me genera una inquietud, porque algunos pues van entrando efectivamente, ¿no? Y van ocupando los primeros espacios, no solamente del PAN, por supuesto, de Morena, algunos de Movimiento Ciudadano, pero pues mi pregunta así de entrada te la dejo para regresar del corte con ella, es si están heredando el trabajo del anterior o si la gente lo recibe a brazos abiertos, ¿no? Sí. Estamos platicando con Aldo Campuzano, que es director de México Elige. Vamos a pausa, estamos por la mañana, volvemos. 8 de la mañana con 24 minutos, estamos platicando y estamos escuchando los datos más recientes de esta encuesta de México Elige, pues actualizada al 11 de octubre con el director de México Elige. Decíamos, Aldo, antes del corte, algunos gobernadores que pues muchos son nuevos, aquí sí muchos porque son un jalón, esta misma semana cambia una gobernadora, que a ver cómo le va a ser interesante, ¿no? Con el estado parado, absolutamente parado, ¿no? Que es el caso de la gobernadora de Guerrero, pero algunos que parece que heredaron una cosa impresionante o son verdaderamente fenómenos de la política, ¿no? Caso de los gobernadores mejor evaluados, Mauricio Curi, que va entrando, ya, el mejor gobernador evaluado, ¿no?
Imagínate. Cualquiera preguntaría, pues, ¿qué ha hecho? Mira que sí está movido, mira que salió a dar apoyos, mira que sí ha estado dando la cara. Me da la impresión una actitud incluso diferente a la de Pancho Domínguez, porque él era como muy regionalista. Y el caso de Marco Curi sí tiene, parece que una visión un poco más nacional, que la cosa se vea más nacional, ¿no? Pero Alfonso Durazo, segundo lugar en el ranking, 65% de aceptación. Quirino Ordaz, que ya se fue, termina con 64. Lorena Cuellar, Tlaxcala, 63. Mauricio Vila, 62. Pero pues ahí me sorprenden pues Mauricio, Alfonso y la señora Cuellar. Sí, ahí básicamente sí hay algo de eso sobre el buen gobierno que recibieron, los buenos números. Recordemos, Pancho Domínguez de Querétaro, Claudia Pavlovich de Sonora, Marco Mena de Tlaxcala, fueron durante muchos meses siempre tres de los gobernadores que estuvieron dentro del top 5 o el top 10 de evaluación. Ahora, en el caso de Mauricio Curi de Querétaro, con 66% de aprobación, sí tiene poco, sí. Fue un fenómeno electoral, sí, también. Le tocó un inicio de gobierno complicado con el tema de las inundaciones de Querétaro, sí, y la sortió bastante bien, saliendo a calle, estando en el lugar de los afectados. Entonces, en el caso particular de Mauricio, sí hay detrás toda una razón de por qué la gente le está dando esta evaluación. En el caso de Alfonso en Durazo, en Sonora, perdón, recordemos también, le fue bien en la elección, gana con un margen importante, margen que, pues, aunque se repita, pero margen que ninguna encuesta tenía considerado, pero bueno, le va muy bien en la gubernatura, hereda una aprobación buena de parte de su gobernadora saliente, de Claudia, pero bueno, hoy se coloca ya muy cerquita de Mauricio Curi con 65%. Quirino, que ya es su última aparición en este ranking, se despide bastante bien, con un 64%. Lorena, que fue la primer gobernadora de esta nueva camada de ejecutivos estatales, tiene un crecimiento muy importante este mes, crece 10 puntos prácticamente en un mes. El mes pasado le iba bien, pero medianamente, estaba a media tabla, hoy se coloca ya en el cuarto lugar, es decir, su arranque de gobierno ya generó sobre los ciudadanos una expectativa de, mira, las cosas están cambiando. Mira, ¿Qué hizo que, por ejemplo, qué observaron ustedes que le impactó a la población en Tlaxcala? Pues mira, son varios aspectos. Uno de ellos, por supuesto, es siempre el estilo y la manera de la comunicación de ella, aunque la de Marco no era mala, ella la siente hoy el ciudadano todavía mucho más cercana, mucho más accesible. Porque Marco Mena además tenía muchos eventos, estaba muy presente en la comunidad, ¿no? Entonces, por eso me llama la atención, ¿no? Ella está manteniendo ese ánimo de cercanía y accesibilidad con la gente. Ahora, la gran sorpresa donde es, ya no heredo lo malo de mi antecesor, es Maru Campos en Chihuahua, que recordemos, Javier Corral se va del ranking el mes pasado con el honroso 32 lugar de aprobación, de 32, el gobernador peor evaluado del país, y hoy Maru Campos se coloca en el lugar número 10 ya con 53% de aprobación. El puritito, ¿crees que fue el puritito cambio? Sí, la verdad, o sea, quitas ahí a Corral y pones a Maru, el puritito cambio. Exactamente, les el ciudadano es, ya no tengo a este gobernador que yo no quería, está saturada ya la gobernadora que yo quería. Entonces vamos a ver, en el caso de ella, ¿qué sucede el próximo mes? ¿Cómo es este arranque de gobierno, de administración, para ver cómo le va? Y hay otros ahí que aparecen por primera vez también. Miguel Ángel Navarro de Nayarit. No le va mal. Le va bastante bien, 53%. La jefa de gobierno se mantiene, ¿no? La jefa de gobierno se mantiene bien, 50% de aprobación en el lugar número 12. Interesante que también es la primera vez
que prácticamente la mitad de los gobernadores del país tienen una aprobación del 50% Correcto, o más. sí. Es la primera vez en 3 años que hemos estado aquí compartiendo datos que eso sucede. Y bueno, quien es su última aparición este mes es Colima. Castillo, ¿no? Se va complicado Nacho Peralta con 27%. Y tenemos de los nuevos, por mencionar ahí algunos. Y ahí va a ser también. Interesante, ¿no? Porque Indira Vizcaíno, pues parece que esto es todo un personaje, ¿no? Vamos a ver si eso lo refleja la ciudadanía. Aparece Alfredo Ramírez Bedoya, 41% en Michoacán, Samuel García, 41%, Laida Sansores, 49%. Entonces, bueno, vamos a... Oye, y los peor evaluados, ¿no? Va. Que hay algunos que dices, bueno, quizás ya es el desgaste, quizás la personalidad, Alejandro Murat, ¿no? Luego David Monreal, que por alguna razón, pues ahí está, muy abajo, ¿no? De los peor evaluados. Ricardo Gallardo, ¿no? El propio Peralta que decías, y el último lugar, el rey de los reyes, el último lugar, Cuauhtémoc Blanco. Pues sí, que había pleito entre Corral y él para ser el peor gobernador evaluado en el país. Hoy le toca la distinción al gobernador de Morelos. Vamos a ver en el caso de David y de Ricardo Gallardo en San Luis, si este primer mes de gobierno les ayuda a generar ya esa percepción del ciudadano de el Estado ya cambió, hay un nuevo gobierno, hay una nueva manera de hacer las cosas. Ahora, el caso, si quieres, pues bueno, pasamos rápido el tema de la aprobación de gobernantes federales y locales, pero posicionamiento de personajes políticos, pues ahí está la señora Beatriz Gutiérrez Müller con un 57% abajito de su marido, el presidente con 60%, Tatiana, que yo nunca he sabido bien a bien qué hace Tatiana Cloutier, y mira que ahora sí está más presente, la secretaria de Economía, a lo mejor es porque es de Monterrey y ustedes la ven diferente, 57%, es broma. Marcelo Ebrard, 56%, Santiago Nieto, otro personaje también con mucha aceptación, y Claudia Sheinbaum, 53%. Estos son los personajes políticos pues más aceptados. Sí, totalmente. En el caso de Beatriz se mantiene su posicionamiento, es decir, recordemos que posicionamiento es qué tanto te conoce la gente y qué tipo de opinión tienen sobre ti. Entre más te conozcan y mejor opinión tengan sobre ti, mejor te va a ir en posicionamiento. Que no se modifica mayor cosa. Exactamente. Entonces está bastante bien posicionada Beatriz Gutiérrez. Tatiana, pues Tatiana desde el día 1, ¿eh? Desde lo que pasa es que Tatiana trae un posicionamiento dentro de los simpatizantes de Morena muy importante por haber sido la coordinadora de campaña del presidente. Pero se lo siguen en reconociendo. redes sociales, pues se ganó el apodo de la tía Tatis por su manera de comunicarse en redes. Entonces sí es un fenómeno. Y así le siguen diciendo la tía Tatis. Sí, cómo mira. no, ahí sigue. De lo que uno se entera, ¿no? Entre eso y la sopilota. Entonces, Marcelo, que continúa todavía bien con 56 puntos, ligeramente baja algunos puntos, pero se encuentra bastante bien. Y Santiago, por supuesto, como tú dices, que en gran medida el éxito del posicionamiento de Santiago es cómo se ha conducido él con los temas que le corresponden a él, de tal manera que, por un lado, los simpatizantes de Morena lo ven como un alfil fuerte que está combatiendo la corrupción que va señalando el presidente, pero también del lado de la oposición lo ven como un hombre serio, sensato, profesional. Entonces tiene esa dualidad en su persona que puede convivir con los dos bandos, ¿no? Y ya veremos el tema cuando algún día se resuelve el tema de la línea 12, ¿no? Y esto que mató a varias personas en la línea 12 del metro, pues cómo impacta, ¿no? Para uno y para otro, ¿no? Que en este caso es Claudio Sheinbaum y el otro caso es Marcelo Ebrard, porque por alguna razón lo señala, ¿no? Pero pues ya veremos cuando regresemos al tema. Vamos a ir a pausa. Aldo Campuzano, director de México Elige, me llama la atención también el reacomodo, por lo menos de nombres, así me llama la atención, el PAN y Movimiento Ciudadano, ¿no? Ahora sí. Rommel Pacheco. El número 1, personaje más reconocido por la gente, y Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio. Sí, ¿no? sin duda alguna. En el caso de Rommel, pues es muy claro que tiene un amplio conocimiento de parte de la gente, tiene una buena imagen con ellos.
pero pues, si quieren lo comentamos. Ya vamos a ver, ya vemos rápido, ahí está Lili Telles, Xochitl Gálvez, Santiago Krill, Josefina Vázquez Mota, no sé, creo que es nueva alineación, ahora no lo platicas, ¿no? Sí. Vamos a pausa, estamos por la mañana, volvemos. Y ya le respondió el presidente, ahorita te vienes por acá, Sofía, le responde ya ve cómo se hacen las cosas en Palacio, ¿no? Tú le preguntas al presidente esto y va a responder lo otro, ¿no? Entonces le preguntan que si Claudia Sheinbaum, Aldo Campuzano, es su consentida, su favorita, pero ¿cómo creen? No, claro que no. Y de paso, habla de lo que el fin de semana habló el senador Ricardo Monreal, del proceso de cómo piensa que debe elegirse el candidato al 2024, el de Morena. Lo mejor, dice Ricardo Monreal, es realizar elecciones primarias. ¿La respuesta exacta cuál es, Sofía? Buen día. Buen día, Manuel. El presidente responde de entrada que él no tiene ni preferidos ni preferidas y hace una larga explicación para decir que el método en Morena es la encuesta. Que el mejor método es la encuesta, que garantiza que sea el más conocido, que sea el que la gente quiera y que aquel que no respete el resultado de una encuesta, pues son unos ambiciosos vulgares, dice el presidente. Así le mienten la madre a Mario Delgado, por toda la República, los de Morena le reclaman que no existen las encuestas, porque no las muestran, en algunos casos han tenido que hacerlas por orden de una instrucción de autoridad electoral, pero pues ahí está Ricardo Monreal, la respuesta, ¿no? Los que no aceptan las encuestas, así como está el plan ahorita y así como ha sido siempre en Morena, por decisión del presidente y del presidente, son unos ambiciosos vulgares. ¿Qué tal, Aldo? ¿Qué tal? Bueno, y vamos a ver pues, cuál va a terminar siendo en su momento, en un par de años, el resultado de esa famosa encuesta. Hoy lo que dice la encuesta de México Elige es que entre Claudia, Marcelo y el resto de aspirantes, de hecho, entre los cuales por primera vez aparece la esposa del presidente. Sí, hay que medirla, ¿no? Ya no hay que descartar nada, ¿eh? Exactamente. Entonces, hoy lo que dicen esas encuestas es que tanto en población abierta como entre simpatizantes del partido Morena, el favorito es Marcelo Ebrard, es el canciller, y así lo ha sido desde hace ya bastantes meses. Aunque claro, Claudia está cerca en un segundo lugar, pero está en eso, en el segundo lugar. El claro primer lugar hoy de Morena para la presidencial, según las encuestas de hoy, es Marcelo Ebrard. Y me llama la atención por la población de Morena, que siempre lo han mantenido de lejos. Aparentemente ahorita, en el mes de octubre del 2021, pues es la militancia la que lo acepta, porque las cabecillas, digamos, los líderes de Morena, de la 4T, pues como que no, o sea, no les hace clic. Tenemos que hacer siempre la diferencia entre la base, el simpatizante y el líder, ¿no? Lo ven bien vestido, bien presentado y capacitado y dicen, no, pues este no. Da cosita, ¿no? Bueno, a ver, nombres de panistas, ahí va. ¿Quiénes son los más conocidos, aceptados por la gente del Partido Acción? Sí, del Partido Acción Nacional, ¿verdad? Sí, correcto. Es Rommel Pacheco, hoy diputado federal, 35%. Lili Telles, la senadora, hoy también del PAN, 34%. Xochitl Gálvez, ahí se mantiene 32%. Santiago Krill está ahí con 30%. Y Josefina Vázquez Mota, que se mete a este top 5. Sí, estos son, pudiéramos decir hoy, los hombres y las mujeres fuertes del partido, quienes están teniendo un posicionamiento importante entre la población. En el caso de Rommel, pues es obviamente gran impulso el tema deportivo para él. Lili, pues, ni se diga que ha sido noticia en las últimas semanas. Xochitl también, que ha sido una opositoria férrea al presidente, muy consistente. Santiago, también, que hoy retoma la vida pública de manera importante, hoy como vicepresidente de la Cámara. Y en el caso de Josefina, bueno, también es en gran parte por todo el trabajo de años atrás, desde la campaña presidencial de hace varios años. Entonces, interesante, son 3 mujeres, 2 hombres. En el caso del PRI son 2 mujeres quienes están a la cabeza. Está Beatriz Paredes, la senadora, que ojalá que se encuentre, ¿no? Bastante bien después del accidente. Muy interesante el crecimiento también de Claudia Ruiz Massieu, sobre todo después de dar un posicionamiento tan duro, tan claro sobre el tema de la reforma energética. Le va bastante bien, un crecimiento importante. Omar Fayad, el gobernador de Hidalgo, 29 puntos.
Alfredo del Mazo 27, Ildefonso Guajardo, el exsecretario de Economía 27 también, que aparece de nuevo en este top 5. Y en el caso del Movimiento Ciudadano tenemos al alcalde de Monterrey, a Luis Donaldo Colosio Riojas, con 40 puntos, Samuel García 27, 25 Patricia Mercado, 25 Amalia García, 24 Enrique Alfaro. Fijémonos en el nivel de Luis Donaldo, 40 puntos. 40 puntos, muy por encima. Es la persona de la oposición, de un partido opositor, mejor posicionado de todo el país. No hay un opositor mejor posicionado en todo el país que Luis Donaldo Colosio Riojas. Vamos a ver cómo le va en Monterrey, que obviamente a él y absolutamente a todos los gobernantes, sin importar el partido, se les desea que les vaya bien. No, por supuesto. Como yo vivo en Monterrey, pues espero todavía que le vaya mejor. Entonces, pero bueno, vamos a ver cómo genera estos números, pues los acuerdos que tendrían que empezar a darse desde ya dentro de esta coalición de Va por México, y quizás sumando Movimiento Ciudadano y algún otro partido, porque pues el 2024 está a la vuelta de la esquina. No, por supuesto. Déjanos brincarnos todo el tema de la pandemia. Aquí ya sabemos que la idea de poder permitir que sea obligatorio el tema de la vacuna, pues va tomando fuerza, sí, ¿no? Sí. Creo que no hay ninguna novedad. La vacuna más aceptada, pues sin duda, pues es Pfizer, por supuesto. En algunas ciudades, si se debe demostrarse comprobante de vacunación para ingresar a algunos lugares, 82% de la gente piensa que está bien. Esto es normal ya casi en todo el mundo, ¿no? En un turismo normalizado, ¿no? Y a favor también los mexicanos de que se ponga ya la tercera dosis, de que se vacune eso es bien importante. a personas de 12 años a 17 sin importar su condición. Recordemos que en México estaban vacunando solamente personas con discapacidad o que tuvieran alguna inmunodeficiencia. Los mexicanos dicen, no, que se vacunen todos de 12 a 17. De hecho, les preguntamos, oye, Pfizer ya presentó pruebas de que su vacuna no tiene problema alguno con niños de 5 años en adelante. Y los mexicanos dicen, también queremos esa vacuna aquí para los niños en México. Sí, por supuesto. A ver, y aquí me llama la atención, que dice, la militarización, así llamada como la llama pues la oposición, la militarización en el país es buena, 42.4%, mala, 41.7%, ¿no? Sí, tenemos un país dividido en esos, en el tema de la militarización. ¿Por qué hicimos esta pregunta? Pues ahí viene lo de la Guardia Nacional. Básicamente, ¿no? Por el tema de la Guardia Nacional, que va a ser uno de los temas a tratar en esta legislatura. Dividido el país, 42% que dice que es buena, 42% que es mala. Ahora, eso no significa que los ciudadanos estén en contra del ejército o de la milicia. No. Tiene un nivel de aprobación y de reconocimiento, de buena imagen, la Secretaría de la Defensa muy importante. Estamos hablando, más del 75% de los mexicanos tienen una opinión de regular a excelente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, el problema no es entonces la Secretaría, el problema que ven los mexicanos es cuando la Secretaría de la Defensa Nacional o el Ejército empieza a tomar funciones que van más allá de las que constitucionalmente tiene adjudicadas el Ejército. Y sobre el acuerdo o el desacuerdo que genera si el Ejército debe tener o no el control de la Guardia Nacional, tenemos el 51% que dice que están de acuerdo y el 37% que está en desacuerdo. Pudiera parecer que es hay una diferencia importante, pero la verdad de las cosas, yo creo que cuando tenemos diferencias de este tamaño, en 10, 15 puntos, el debate público, los medios de comunicación, lo que sucede en redes sociales, termina siendo el fiel de la balanza, sobre todo cuando vemos que la palabra militarización del país es bastante fuerte en la opinión de los mexicanos. No, por supuesto. Bueno, nada más para reiterar esto que ya decías tú, en algunos países ya iniciaron la aplicación de la tercera dosis. ¿Está en favor o en contra de que México se aplique? Es avasallante, ese 83%, ¿eh? Sí. No hay la menor duda, y suponemos que son las mediciones que también tiene el gobierno federal, ¿no? Por cierto, aquí nada más como comentario, decía el señor López-Gatell que siempre le fallan los cálculos, y esto es absolutamente probado, que había 1 millón de niños con comorbilidades. Bueno, nada más el Estado de México terminó su padrón, trae 800,000.
Ciudad de México terminó su padrón, trae 200,000. Nada más ese millón están en 2 estados de la República Mexicana, ¿no? Ya para no hablar de los 23,000 poquitos que se han registrado en la base de datos, pero así de mal están luego los números y los cálculos que hace la Subsecretaría de Salud, ¿no? Pero pues ahí está, a tercera dosis, ¿no? Bueno, a ver, el gobierno de la Ciudad de México, y cerramos con esta, retiró la estatua de Cristóbal Colón, hoy día de la raza, enójese quien se enoje, en su lugar pondrá otra. ¿Está usted de acuerdo? De acuerdo, el 42% de que debe quitarse la estatua de Colón, pues ya les ganaron, porque ya la quitaron. 38% no debe quitar la figura de Colón, pues no es muy lejos, ¿no? Sí, no, es prácticamente, de nueva cuenta, una polarización entre los mexicanos. Hay quienes dicen, bueno, pues es que al final del día es parte de la historia del continente, parte de la historia de esta fusión, que así es como la entiendo yo, aunque algunos me puedan regañar y me quieren educar. Yo entiendo esto como una fusión de dos culturas, de la cultura española, de la cultura indígena ancestral que teníamos, y bueno, esa es la polarización. Ahora, la otra es muy buena, ¿no? Decíamos al principio de Cristóbal Colón, pues cómo fue, cómo lo podemos juzgar como una persona buena, mala. El 21% nos dice, fue una persona buena, el 23% dice mala, pero el 57% de los mexicanos dice es ni bueno ni malo, o sea, exactamente igual. Ahí no hay debate, ¿no? Entonces, ¿qué estatua, ojo, qué estatua debería ponerse ahí en la glorieta de Colón, ya sin Colón? 32.4% una mujer indígena, 32.2% debe rezar Cristóbal Colón. Es exactamente igual que exacto, Colón, sí, ¿no? sí, totalmente. Y yo, para cerrar más, me gustaría que me permites invitar a la gente a que visite nuestro sitio web mexicoelige.com. Van a encontrar una sección importante de un tema que fue muy caliente el mes pasado, que es el tema del aborto. Hay una división también. A ver, no te vayas. Si quieres cerramos luego el corte. Prácticamente eso, ¿no? a mitades la opinión de los mexicanos. Pero no te vayas, vamos a pausa y cerramos luego del corte comercial y una información para adelantarle de lo que se va a informar el día de hoy en la Ciudad de México. Volvemos. A ver, nada más para adelantar, hablamos justamente de lo que piensa la gente entrevistada en esta encuesta de México Elige sobre la glorieta de Colón, ya sin Colón. Entonces, ya hasta perdí la pregunta, pero dice, ahora sí que dice, ¿cómo dice? ¿Qué estatua debe ponerse? 32.4% una mujer indígena, 32.2% debe regresar Cristóbal Colón, o 12% el monumento a mujeres víctimas de violencia. O sea, más o menos como que nos da un poco igual, ¿no? Lo que terminen poniendo, pues, la gente lo puede aceptar. Bueno, a las 11 de la mañana va a anunciar el gobierno de la Ciudad de México qué es lo que se va a poner ahí, qué escultura se va a colocar en lo que hasta hoy es la glorieta de Colón o la ex glorieta de Colón, y además, bueno, pues va a estar acompañado ahí el equipo de la jefa de gobierno por este órgano de asesoría, apoyo técnico, opinión y consulta de la jefa de gobierno en materia de monumentos históricos o artísticos, pinturas, murales, esculturas o obras artísticas a incorporar para este anuncio. Pues vamos a ver qué tanto coincide la jefa de gobierno con la percepción que tienen los mexicanos. Lo presenta la jefa de gobierno, o sea, lo presenta la jefa de gobierno. Pues vamos a ver si es coincidente o no, porque digo, el presidente generalmente es muy coincidente con su actuar, con el pensamiento de los mexicanos. Lo comentaba con este tema con el que cerramos, que es el asunto del aborto. Le preguntamos a los mexicanos, hoy el presidente López Obrador evitó pronunciarse sobre la despenalización del aborto. Y la gente lo ve bien. Y la gente dice, el presidente hizo bien en no generar opinión al respecto. 60% dice el presidente hizo bien. Entonces, vamos a ver si la jefa de gobierno tiene el mismo tino para ser coincidente con la opinión de los mexicanos en este asunto, que no es tan sensible como el del aborto, pero que es un tema, pues, que además genera... ha ido como a defender los derechos acá en la Ciudad de México, ¿no? Ya los derechos ya ganados, ¿no? Exacto. Entonces, la Suprema Corte de Justicia rechazó que abortar sea un delito. ¿Usted está de acuerdo? 44%, en desacuerdo 40%. La Suprema Corte de Justicia rechazó otorgar el estatus de persona a un embrión o feto. Usted está 34% a favor,
47% en contra, es decir, cuando cambiamos un poquito la palabra y el planteamiento, hay una reacción de tienes la de la objeción de conciencia bien interesante, Sí. porque si bien la Corte lo que dice es Congreso legisle, pues es bien amplia, ¿no? La idea es, a ver, si no quiere hacerlo, no Exacto. lo haga. 82% de los mexicanos dicen, si un doctor se quiere negar a practicar un aborto, está en su derecho, no tiene por qué hacerlo. Solo 18% dice... Ojo, Congreso, ¿eh? Solo el 18% dice que es la obligación del doctor, y el doctor, quiera o no quiera, debe de hacer este aborto. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, como siempre, Aldo. Encantado. ¿No? Gracias. Aldo Campuzano, director de México Elige, que nos vemos por aquí como por el 10 de noviembre, ¿sí? Sí. Después exactamente. del desfile Exactamente. del Día de Muertos. Exactamente. Acá en la Ciudad de Y México, ¿no? antes del desfile de la Revolución Mexicana. Eso, muy bien, estás en todo. Aldo, muchas gracias. Encantado. Qué gusto Saludos. verte. Bueno. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.